Buen día, Dios me lo bendiga. En estas horas de la mañana vamos a leer en Éxodo capítulo 34, versículo 27. Dice así: Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, dice que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y en Juan capítulo 10, versículo 35, dice: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Me quedo con esa palabra que dice: la escritura no puede ser quebrantada. Durante mucho tiempo, en muchas culturas, la sabiduría popular se transmitió de una forma oral. Esto permitía a algunos jefes espirituales tener el monopolio y el control del saber. Parece que todavía hoy los brujos animistas emplean el mismo método. Esto le permite dominar a los demás y mantenerlos asustados y sumisos. Algo totalmente distinto sucede con Dios, con nuestro Creador. Nuestro Dios quiso revelar por escrito todo lo que debiéramos saber para conocerlo y para conocernos. Entonces, así por ejemplo, hace más de por lo menos unos 3.500 años ordenó a Moisés escribir lo que oía. Lo mismo hizo con los profetas y con el apóstol Juan. Lo hemos leído ahí en Apocalipsis. Dios le dijo al apóstol Juan: escribe en un libro lo que ves. ¡Qué amor el de Dios! ¿No? Vemos nuevamente de que Dios siempre buscaba al hombre desde el huerto del Edén. Es más, desde la creación Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Lo hizo todo perfecto para que el hombre pudiera vivir bien. Lo puso en un huerto. También le dio responsabilidades. El hombre cayó en pecado y Dios vino y lo buscó. ¿Se acuerda usted? ¿Dónde está Adán? La pregunta. Dios lo buscó al hombre. El hombre pecó, ¿no? Se apartó de Dios y nuevamente Dios buscando de una u otra forma al hombre. Y en este caso de lo que estamos hablando, el amor de Dios hizo escribir su palabra y la puso al alcance de usted, al alcance mía. Algo que hoy en día todo ser humano puede conocer a Dios a través de la palabra, puede oír la voz de Dios a través de las escrituras. Algunos trataron de prohibirla, otros la quemaron, pero no pudo ser destruida. Dice en 1 Pedro 1:25, la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso no han podido destruirla. Los que han intentado destruir la palabra no la van a poder destruir, sencillamente porque la palabra de Dios tiene vida en sí misma. La palabra es vida y permanece para siempre. Otros la aceptaron como lo que es realmente, es decir, la palabra de Dios, y ella actuó en su ser interior como la palabra viva y eficaz. Y esa es la palabra de Dios, viva
y eficaz, tiene vida en sí misma. Así que si tú lees la Biblia, si tú cada día meditas en la palabra de Dios, esa palabra te está transmitiendo vida a ti. Si tú la crees, si tú la meditas, si tú la practicas, si tú intentas vivir esa palabra, créame de que Dios que es la vida, está transmitiendo vida en tu vida, dándote fuerza, dándote energía, dándote vitalidad espiritual para que tú puedas seguir adelante aún en medio de las adversidades, aún en medio de aquellas situaciones buenas y malas que vives día a día, porque eso es la palabra, es viva y es eficaz. Si creemos en la palabra de Dios, ella cumple en nuestro corazón lo que dice. Sencillamente lo hace porque es vida. Dice la palabra de que cuando fue lanzada la palabra, ella va a dar fruto, ¿no? Para lo que fue enviada, dará su fruto. Sencillamente es así. Es por ello, querido amigo cristiano, que cuántas personas predicamos muchas veces la palabra de Dios teniendo un corazón alejado de Dios. Cuántas personas no somos dignos de transmitir la palabra del Señor quizás. Es más, el ser humano, sea cristiano, sea seguidor de Cristo o no, no es digno de transmitir esta palabra, porque sencillamente somos indignos, somos pecadores, no hay justo ni aun uno. Pero ese es el mandato del cristiano de parte de Dios, de ir y transmitir la palabra, ir y enseñar la palabra, ir y proclamar el mensaje de salvación, porque Dios sabe que esta palabra ha dejado en vasija de barro, dice la palabra, ¿no? Nosotros como personas y vasijas de barro que somos tan imperfectos, Dios nos encomendó esta palabra, sencillamente porque la palabra tiene vida en sí misma y simplemente somos instrumentos en la mano de Dios. Entonces, la palabra hace lo que dice, si usted y yo creemos. Hoy, cada persona puede leer la Escritura por sí misma, sin pasar por un intermediario. Pero no basta con escuchar, o leer, o estudiar la Biblia. Hay que recibirla en el corazón, dejarla actuar en la conciencia por medio de un acto de fe personal. De otra manera no sirve de nada. Dice en Hebreos capítulo 4:2, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra no actúa en muchos casos, sencillamente porque los que oyen la palabra no la creen. Dice ahí la palabra en hebreo, no sirve de nada cuando leemos la palabra porque sencillamente no va acompañada de fe. Usted y yo tenemos que creer la palabra. Usted, querido amigo cristiano, un día creyó la palabra de Dios, ¿no? Y recibió a Cristo Jesús en su corazón. Pues sigamos adelante, sigamos leyendo la palabra, leemos la palabra y conocemos a Dios, conocemos el plan de Dios. Es más, Dios nos guía, dice la palabra que es lámpara a nuestros pies, ilumina nuestro diario caminar. Pero si nosotros la creemos, entonces no es nomás escuchar, no es nomás leer o estudiar la Biblia. No, hay que recibirla en el corazón, dejarla actuar por medio de un acto de fe. Y de esta forma Dios se manifiesta. Que Dios bendiga tu vida este nuevo día que comienza, ¿no? Que Dios te fortalezca, que Dios nos abra puertas para las diferentes áreas de nuestras vidas. Que Dios te sorprenda ahora, en este tiempo, en este día, en aquellas cosas que tú necesitas recibir un milagro o quizás algo que Dios
te tiene que dar y estás esperando. Fuerza del Señor y paz de Dios para ti y para toda tu familia.